Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a revisar el tema de cómo podemos utilizar nuestro PLC FX1N para sistemas neumáticos, con el objetivo de controlar procesos automáticos. Para ejemplificar, nosotros vamos a utilizar un pequeño circuito neumático muy básico que nosotros ya seguramente reconocemos de clases anteriores. Como podemos observar en la lámina, tenemos un cilindro de doble efecto y una válvula de 5 vías y 2 posiciones. Esta válvula se activa por solenoide y retorna por muelle. La conexión que nosotros estamos viendo a la izquierda representa la conexión física que nosotros observamos a la derecha. Bien, tú sabes de las clases de neumática que el objetivo de este circuito es que el vástago de nuestro cilindro se desplace o salga cuando nosotros activamos la válvula Y1. Cuando nosotros desactivamos la válvula Y1, el vástago del cilindro regresará a su posición original debido al muelle que tiene la válvula. El comportamiento que tendrá nuestro circuito neumático va a estar en función de la lógica AND. A la izquierda nosotros tenemos una tabla donde asociamos los elementos físicos a los contactos de nuestra programación en escalera. Tú sabes que una función AND significa que una salida se activará solo cuando las dos entradas asociadas a ellas se activen. En este caso vamos a utilizar como entradas dos push buttons como los que se muestran a la derecha. El push button 1 estará asociado al contacto 1, el push button 2 asociado al contacto 2. La salida Y1 que se refiere a la válvula solenoide estará asociada a la salida O1. Y para poder lograr este comportamiento, nosotros necesitamos la siguiente programación en lenguaje de escalera. Esta programación, como puedes observar, se trata de dos contactos en serie. Estos dos contactos, 1 y 2, al estar en serie, activarán la bobina 01 solo cuando ambos estén en un estado activo. Ya que nosotros tenemos el circuito neumático y la programación dentro de nuestro PLC, lo único que hace falta es conectar los elementos físicos que nosotros tenemos. Esto significa conectar los push buttons hacia el PLC y el PLC hacia la válvula solenoide. En el diagrama de la izquierda te muestro un esquema de cómo se realiza esto. Como puedes observar, el push button 1 está asociado al contacto 1 del PLC, el push button 2 estará asociado al contacto 2 de nuestro PLC, y en el módulo de salidas, la salida 1 estará asociado a la válvula solenoide Y1. Cuando nosotros activemos esta válvula, iniciará el proceso neumático. Bien, si nosotros quisiéramos resumir todo lo que acabamos de decir, se vería de la siguiente manera. Nosotros ya tenemos aquí un sistema completo. Tenemos en la parte izquierda superior el circuito neumático, a su derecha el circuito eléctrico, en la parte inferior izquierda la tabla de asociaciones entre los elementos físicos y los contactos de programación, y a la derecha justamente la programación en lenguaje de escalera que nosotros necesitamos para que nuestro sistema funcione con la lógica AND. Bien, ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo montar nuestro tablero de automatización para que esto pueda funcionar. Aquí en este documento de Word yo te muestro cómo nosotros necesitamos nuestra fuente de alimentación de 110 voltios que a su vez llega a clemas. Estas clemas se conectan a nuestra fuente de 24 voltios. Esta fuente es la que va a hacer funcionar nuestro PLC. El PLC se alimenta en las clemas correspondientes y aquí nosotros tenemos los dos push buttons que vamos a estar utilizando. El primer push button y el segundo. Solo cuando estos dos push buttons al mismo tiempo estén en un estado activo, es decir, que un operador o dos operadores los estén presionando, se activará la salida Y1. La salida Y1 estará directamente conectada a nuestra válvula solenoide. Aquí es donde termina
el circuito eléctrico y empieza el circuito neumático. Bien, es importante mencionarles que a diferencia de otros tableros de automatización, en este caso no estaremos utilizando un relevador como etapa intermedia, debido a que justamente la válvula solenoide tiene en su interior una bobina. Bien, esta sería la manera de conectar nuestro tablero de automatización que permite resolver el ejercicio que nosotros estamos revisando. Como actividad de nuestra clase vas a realizar el siguiente ejercicio. Consiste también de un cilindro de doble efecto, pero en este caso va a estar activado por una válvula de 2 posiciones, 5 vías, con activación por solenoide. El retorno también debe ser realizado por un solenoide. Entonces, en tu diagrama eléctrico puedes notar que vas a necesitar 2 salidas, una para cada una de las bobinas de nuestra válvula. En las entradas vas a necesitar 2 push buttons. Un push button activa la válvula solenoide Y1 y el segundo push button activará la válvula solenoide Y2. Podemos ver el diagrama de escalera que contiene la programación para realizar este ejercicio. Como puedes ver, cuando se active el contacto 1, se activará la bobina 1. Cuando se active el contacto 2, se activará la bobina número 2. Es decir, cuando tú presiones un push button, saldrá el vástago del cilindro. Cuando tú presiones el segundo push button, debe retornar el vástago a su posición original. Como ejercicio, debes realizar el tablero de automatización necesario para que se cumpla esta función. El segundo ejercicio que vas a realizar es el siguiente. Se trata de que dibujes o realices en la computadora un diagrama neumático, un diagrama eléctrico de conexión, el tablero de automatización y el programa en lenguaje de escalera que permita activar un cilindro de simple efecto con un push button. El retorno se realizará de manera automática con un sensor limit switch o final de carrera, es decir, cuando el operador presione el push button, el vástago iniciará su desplazamiento. Será hasta que el vástago toque físicamente el sensor de carrera cuando regrese a su posición original. Este es el ejercicio 2. Como puedes observar, vas a necesitar algún software para realizar las conexiones o bien puedes dibujarlo en tu libreta. Esto sería todo por el día de hoy. Te dejo aquí la página donde obtuve los diagramas que tú observaste en esta presentación por si tienes alguna duda. Para aclaraciones estamos en el grupo de WhatsApp. Buen día, jóvenes. Hasta luego.